Bueno, buenos días. Les damos la bienvenida a este Ateneo organizado por el Servicio de Clínica Médica en colaboración con Servicio de Hematología. Nos presentamos el Ateneo de una gingivorragia y epistaxis, una pista hacia el diagnóstico de una neoplasia hematológica. El caso clínico es de un paciente masculino de 50 años con antecedentes de extabaquista de 50 Paxvier, con última internación en diciembre del 24 por un síndrome anémico con múltiples requerimientos transfusionales, con realización de estudios endoscópicos en los cuales no se encuentra ningún hallazgo relevante. De medicación habitual, en dicha internación, el paciente se realiza una biopsia de médula ósea con anatomía patológica pendiente y una citometría de flujo con un hallazgo de una leucemia linfocítica crónica B. De medicación habitual, el paciente no tomaba ningún tipo de medicación. Como motivo de consulta, el paciente ingresa a la guardia externa de este sanatorio por una epistasis, gingivorragia y petequias en miembros inferiores de un mes de evolución. Al examen físico, los signos vitales se encontraban dentro de parámetros normales con una TA de 110-70, una frecuencia cardíaca en 75, una respiratoria en 20, afebril y saturaba el 97% al 0,21. De positivo, tenía petequias en miembros inferiores, no se palpaban adenomegalias ni adenopatías, sin hepatoplenomegalia. Al laboratorio de ingreso teníamos una rutina donde se evidenciaba un hemograma con lo positivo, una hemoglobina en 7.5, una linfocitosis al 58% y unas plaquetas que venían en 56.000, con unos reticulocitos del 0.68%. La función renal venía manteniéndose con una urea de 59, un valor previo de 58, una creatinina de 1.4 y un valor previo de 1.89, un ácido úrico en 6.7, LDH en 56. El hepatograma tenía una bilirrubina total en 0.8, la TGO en 28, la TGP en 20 y la FAL en 71. El coagulograma venía con un TP en 56% que estaba descendido y un KPTT ligeramente elevado en 44 segundos con un RIN de 1.5. Al evaluar todo este contexto del paciente, ¿cuál sería la próxima conducta que podríamos tomar un paciente que nos llega así en guardia externa? ¿Cuál sería la conducta a seguir? ¿Alguna idea? En todo el marco de este paciente. ¿No? Listo. En la guardia externa, interconsulta con el servicio. Bueno, en la guardia externa, ante este sangrado y alteración en el coagulograma que evidenciamos, se indican el manejo con vitamina K, Protonplex, sin requerimiento transfusional. A su vez, por indicación del servicio de hematología, indica una infusión de gamma globulina hiperinmune en el contexto, en la sospecha de un paciente con una PTI. Se realizaron estudios de los factores de coagulación donde se evidenciaba que el factor 2, el 9 se encontraban dentro de rangos de normalidad y el factor 5 y factor 7 estaban ligeramente descendidos. Dentro de los estudios, a pensar como causa de un síndrome, de este tipo de síndromes hemorrágicos, se encuentran la enfermedad de von Willebrand. Por lo tanto, estaba el factor 8, el factor de von Willebrand y el cofactor de ristocetina, que, bueno, no se realiza ese estudio aquí en el sanatorio, pero que venían dentro de rangos normales con un ligero aumento del factor 8. Posteriormente, se indicó vitamina K por 3 días por parte del servicio de hematología y se realizó la interconsulta con otorrinolaringología por el tema de la epistaxis que tenía el señor. Al examen, le realizan una rinoscopia sin evidenciar sitio de sangrado anterior ni posterior. Otros apoyos diagnósticos respecto a todo el cuadro del paciente fue que se mantenía el deterioro de la función renal y la presencia de una hipercalcemia moderada, con un valor de máximo que llegó a 12.7 y una creatinina que se mantenía en un rango de 1.4-1.7. En este contexto, todos los diagnósticos diferenciales de mayor frecuencia o menor respecto a los pacientes que sangran tenemos la parte estructural, medicamentos, alteraciones en la coagulación sanguínea, alteraciones hepáticas
neoplasias mieloproliferativas crónicas, leucemias, mieloma múltiple, telangiectasia hemorrágica hereditaria. La parte estructural se descartó a la revisión y al realizar interconsulta con otorrino, y fuimos descartando. Igual el paciente no tomaba ningún tipo de medicamento, se descartó el resto de alteraciones y nos quedaron como 3 posibles diagnósticos: una neoplasia mieloproliferativa crónica, una leucemia y el mieloma múltiple. Por parte de hematología, la valoración y el enfoque solicitaron una ecografía esplenoportal, un proteinograma electroforético, el dosaje de las inmunoglobulinas, el FISH para ganancia y amplificación del cromosoma 1, cadenas livianas libres capa lambda séricas, una PTC, una citometría de flujo de médula ósea y una biopsia de médula ósea. Todos estos estudios fueron solicitados paulatinamente y se los fue realizando conforme nos daban la disponibilidad. En el PTC corporal total, el estudio concluyó que se evidenciaba una captación difusa de la médula ósea del esqueleto axial y apendicular vinculable con una patología de motivo de estudio. Al aumento de la captación en relación a la esplenomegalia homogénea impresionaba similar etiología al valor en contexto clínico. También se realizó la ecografía abdominal con medición del eje esplenoportal, que informaba un vaso deforme y tamaño ecoestructuras conservadas, diámetro longitudinal máximo de 118 milímetros. Hasta el momento, en base a estos últimos 3 diagnósticos diferenciales, ¿les surge algún interrogante, alguna duda? Como vino, no, todavía no. Solo les mencioné cuáles fueron los estudios que fueron solicitando paulatinamente. ¿Sí? Desde los matemáticos tenemos un bajo, bajo, ¿no? Sí, hepatograma normal. No, normal. Sí, eran 2 y el 9. Una vez que recibimos el proteinograma sérico, se pudo evidenciar que venían las beta-globulinas con un ligero aumento, ¿sí? El valor normal de esta, que va de 0.5 a 1, y en el paciente tuvimos un valor de 9.3, ¿sí? En base a eso, nos solicitan un proteinograma electroforético y el dosaje de inmunoglobulinas, que se realizó y obtuvimos estos valores. Una inmunoglobulina A de 9.158, inmunoglobulina G de 714, de 10. Y se recibió el informe de la biopsia de médula ósea, que indicaba una infiltración del 70% por células plasmáticas, una expresión de CD138 y cadenas livianas lambda, dándonos un diagnóstico de una neoplasia clonal de células plasmáticas. El diagnóstico definitivo fue un mieloma múltiple por IgA lambda, por todos estos factores que nos fueron apareciendo paulatinamente, que fue la biopsia de la médula ósea, donde se evidenció esto, la elevación marcada de la IgA, que fue mayor a 9000, y el proteinograma con la banda monoclonal en beta 2, y la PET-TC con la captación difusa de la médula ósea. En base a todo lo que hemos venido revisando de este paciente, podemos ver que en él teníamos estos 3 factores que ya nos iban orientando cada vez más hacia el diagnóstico y que son de vital importancia en él. Entonces, los eventos definitorios del mieloma son la presencia de la anemia con una hemoglobina menor a 10, el paciente tenía la hipercalcemia con un calcio mayor a 12.7 y la falla renal, ¿sí? Y las lesiones líticas óseas. El tratamiento que se realizó con este paciente fue un esquema oncoespecífico con daratumumab, bortezomib, dexametasona y talidomina, que lo recibió por 2 ciclos, el 20 de enero y el 27 de enero. Al egreso, el paciente tuvo buena tolerancia al tratamiento, hubo una mejoría en la gingivorragia y controló la hipercalcemia. Fue autoválido, egresó estable y la ira resuelta con últimos valores de la función renal dentro de la normalidad. Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Algo que les surja? Bueno. La primera que quiero comentar que el paciente
de tipo de todo lo que hace los sectores que decidió todo fácil y al paciente no tiene diagnóstico de LC, la verdad que no nos enlazamos mucho a la clínica. Como vimos un fin de semana, el LC puede tener esquizofrenia. O por un mecanismo inmune que hay que tratarla como si fuera se identificaron la rama de esa conducta el fin de semana, para los ingleses trabajó con el patrón de la neoplasia con los factores activados que pueden provocar. Eso es lo que quería contar. Después nos quedamos esperando un poco y en realidad se buscaba el diagnóstico porque primero se le pidió un dosaje de inmunoglobulinas, que era lo que tenía disponible en el sanatorio, y ahí nos piden 9 gramos de inmunoglobulina y bueno, y se abre el diagnóstico. Y se le pide todo. El sangrado en el mieloma depende de la literatura que lean, pero bueno, hay un trabajo que sé que hasta el 52% de los pacientes tienen torno. Generalmente, como se presentó este paciente, un sangrado cutáneo mucoso, suele ser leve, no suele estar en situaciones prácticas que lleven a la muerte, y es más frecuente, así que tienen una banda de tipo IgM para el Waldenstrom y después segunda frecuencia de paciente. En general es por varios mecanismos. Banda, interacción de tarjeta, yo creo que puede ser el cuadro de la banda, seguramente distorsionada. Y lo otro pueden tener móvil branantídeo o esta proteína funcionaría como un inhibidor de algunos factores. Eso acá no lo podemos mostrar, pero es probablemente interesante. Cuando tenemos el diagnóstico de biopsia de médula, que llega un mes y medio después, cuando la persona que lo debía hacer, claro, cierra el cuadro y el paciente parece. Pero, un mes y medio, bueno, desde pequeños clones, y más chiquito de una yo creo que largaron un panel de una fe, asistió eso, informaron, también severa. No esperan que él esté con esa manía que puede tener la de descartar que tiene una línea de autonomía y te tenés que plantear de que examina y por la evidencia. Y bueno, nada. Después no llegamos al diagnóstico por la sencilla razón que no tenemos el trama por ese intercomentario. Nosotros por eso les comentaba el todo para el final de los saques y de ahí se inserta. Está bien como lo que está haciendo la realidad puede. Y después lo que quería decir, sí, ese clon es raro, entonces, bueno, sí, pero yo he tenido en otro trabajo tumores que hemos pedido citología, vino como un linfoma y después la anatomía mostró que o cáncer de colon,
también está descrito que las células de los tumores tienen cambios en sus características, que hay características patológicas. Y los linfomas, bueno, puede haber regulaciones clonales, necesariamente significa que se Otro fue la presentación que tenía para chicos era verdaderamente un paro tan hermoso y eso uno siempre piensa en la alteración de la importancia enfermedad. O sea, si tienen una trombocitopenia, si tienen una citopatía, no es tanto coagulopatía. Siempre no tenían síntomas, no tenían estudio. No tienen la diferencia. No sé si la entienden cuando uno ve un paciente cuando sale cosas, lo tiene que pensar siempre en algo coagulopático, podría ser alguna algún órgano de condición de 8 o 10 que es frecuente, mira esa clínica, el tipo de sangrante y de edad como si bien tenía el lugar pendiente como de tampoco tiene Sí, efectivamente la neutropenia nosotros pienso que la presentación por integración de su idioma múltiple de un 70% de la obviamente nos llamaban esto la atención. Ustedes, la intolerancia el punto de plaquetas, nadie va a sangrar. Y la clínica que quiera el paciente, pasar un fin de semana o una feria, hacer algo. Por eso fue que se le puso de alguna manera, es decir, un dolor, porque acá uno se tiene que plantear que con el enfermedad de un fiebre, que este paciente tenía antecedentes familiares, personal, desangrado previo. Entonces, cuando uno se plantea que está mucho número de pocas números, viene la enfermedad de cocina, entonces está bien haberle hecho gamma proteína. Cuenta a mínimo estaría en la infiltración. Pero bueno, eso lo supo. Sí, ahora Antes de cuando el paciente ingresó con la psicología, que tenía ese impacto de una probable de entonces por eso para nosotros se decía que era algo más de lo que tenía mal, más después. se hubiera adquirido también de contar de la relacionada. Se tiene que pensar que además lo que escucharon, así que bueno, como que están ahora, muchos trabajos que se tomar, digamos, no nada de significado clínico, la enfermedad de piedra, el caso renal, muchas y probablemente tienen interacción la que se pueden tanto inhibir su función como activar. Yo creo que en este paciente, para que no se olvida de que tiene esta plaquetopenia, tenía la banda y se llama interacción con las plaquetas. forma de
está la forma de presentación del libro estaba sangrando. Bueno, muy bien. Iniciamos la evaluación inicial de este tipo de pacientes con una buena anamnesis. Aquí vamos a hacer hincapié en lo que serían las alteraciones que nos pueden dar como una causa etiológica del sangrado, ¿sí? A nivel de los antecedentes personales es muy importante siempre ver si el paciente tuvo algún antecedente o tiene antecedentes de cáncer, de alguna enfermedad autoinmune, enfermedad del tejido conectivo, así como enfermedad hepática, enfermedad renal, y si el paciente puede tener un consumo excesivo de alcohol, así como preguntas respecto al estado nutricional del paciente. A nivel de los antecedentes de los sangrados previos, vamos a hablar un poquito más de esto adelante, sin embargo, siempre ver la edad de inicio de los sangrados. Claramente los sangrados que inician más en la infancia o en la niñez nos está orientando más hacia una causa congénita. Ver el tipo de sangrado que presenta el paciente, como bien se mencionó, el hecho de que el paciente se presentase con petequias, con epistaxis, si se presentaba más con hematomas, y las causas que llevan a que el paciente sangre, eso también es muy importante. Es muy útil ver si el paciente alguna vez estuvo sometido a algún procedimiento quirúrgico, cómo fue el control del sangrado en ese momento, o cómo es el control del sangrado ante heridas menores. Y en las mujeres también es muy útil ver el hecho de la menstruación, la cantidad del volumen, también la presencia de coágulos, y tener en cuenta que los pacientes que sangran y por el sangrado requieren de una intervención quirúrgica, requieren de transfusiones, de cauterización, bueno, son pacientes que nos tienen que llamar más la atención. A nivel de los antecedentes personales, fundamentalmente, como habíamos mencionado, buscando si puede ser una hemofilia, una enfermedad de von Willebrand, esto pensando en causas congénitas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hasta un tercio de los pacientes con hemofilia niegan antecedentes familiares, por lo cual el hecho de que no tengas antecedentes no descarta del todo la enfermedad. A nivel de la medicación habitual, es fundamental preguntar la medicación del paciente, dado que hay múltiples fármacos que pueden provocar estas alteraciones y los sangrados, también los vamos a mencionar más adelante. Hay que tener en cuenta que todo paciente que nosotros sospechamos que es la medicación la causa, si después de la suspensión, si después de 10 días el paciente persiste con sangrado, hay que seguir estudiando a este paciente. A nivel del examen físico, como bien mencionaban, hay que ver cómo es el sangrado. El sangrado mucocutáneo, que se presenta más con petequias, con epistaxis, con gingivorragia, nos habla más de un trastorno de la hemostasia primaria, mientras que el paciente que se presenta con hematomas a nivel muscular, hemartrosis, por ejemplo con sangrado retroperitoneal, nos habla más de un trastorno de la hemostasia secundaria. A su vez, es muy importante ver la evaluación hepática, porque la enfermedad hepática severa nos da alteraciones del coagulograma, por lo cual ver el tamaño, los bordes y la esplenomegalia. La esplenomegalia en el paciente que sangra es un marcador que hay que ver que no haya una patología maligna. Estos son algunos de los fármacos que pueden provocar que el paciente sangre. Claramente los anticoagulantes como el apixaban, el warfarina, la cenocumarol. Encontramos los corticosteroides debido a que produce una degradación del colágeno. También los fármacos como la aspirina, el clopidogrel o los SAINES que producen una inhibición de la función plaquetaria, y múltiples fármacos que pueden provocar trombocitopenia como el alcohol. Hay múltiples antibióticos, la carbamazepina, los diuréticos tiacídicos, entre otros. Esta es una herramienta que la creó la Sociedad Internacional de Trombosis y Sangrado, se conoce por sus siglas, el ISTBAT, que es para la evaluación del paciente que llega con sangrado. Lo que nos da este score, como verán, es lo de sangrados previos que mencionaba. Bueno, si el paciente alguna tuvo epistaxis, síntomas cutáneos, intervenciones quirúrgicas, sangrado gastrointestinal. Este score tiene un punto de corte 5 para las mujeres y de 3 para los varones. A un puntaje más alto nos habla un trastorno de la hemostasia, mientras que puntajes bajos, por debajo de este parámetro, nos alejan un poco más de esa posibilidad. En el caso de nuestro paciente le daba un score de 4 puntos. Lo que más le sumaba a él era el hecho de que haya tenido un requerimiento transfusional. A nivel de las pruebas de laboratorio se recomienda inicialmente realizar únicamente el hemograma, el coagulograma, hepatograma y la función renal. El hemograma para ver si hay un trastorno a nivel de las plaquetas, como se mencionó, también ver si hay la presencia de bicitopenia, tricitopenia, la anemia, que también nos puede hablar también de un marcador de cómo es el sangrado del paciente, el coagulograma para evaluar la vía extrínseca, la vía intrínseca, ver si hay una alteración. El hepatograma, como dijimos, la enfermedad hepática avanzada va a provocar una alteración de la coagulación. Esto es debido a que a nivel hepático se sintetizan los factores de coagulación 2, 5, 7, 9, 10 y 11, por lo cual la enfermedad hepática va a provocar también una alteración de la coagulación. A nivel de la función renal, el aumento de la urea, que nos puede dar un trastorno a nivel de la función de las plaquetas. Y unos estudios que son un poco más avanzados, encontramos lo que sería el frotis de sangre periférica, que no solo nos va a permitir un recuento más adecuado a nivel plaquetario. Esto es porque los métodos automatizados muchas veces pueden o sobreestimar las plaquetas, dependiendo del tamaño de las mismas. Y a su vez lo fundamental que va a ser ver la morfología celular, que nos puede acercar al diagnóstico etiológico.
También estudios un poco más específicos es el estudio del factor de von Willebrand, que como decíamos, un paciente que se presenta con un sangrado compatible con alteración de la hemostasia primaria, con antecedentes de sangrado de larga data o antecedentes familiares, tenemos que chequear que no sea esta la causa. Esto es un algoritmo muy útil que encontramos en una guía, en un paper, publicado por la Sociedad Americana de Medicina Familiar, que es precisamente para qué hacer cuando nos llega un paciente que sangra. Como verán, lo primero que hay que hacer es descartar que no es un trauma, que no sea una causa medicamentosa. Después recomienda realizar el score de ISBAT, el laboratorio, y en base a eso se va desglosando dependiendo de qué alteración pueda haber, si es en el número de las plaquetas, si es una alteración más a nivel funcional, y también dependiendo de la alteración del coagulograma, cómo seguir el estudio, y de esta manera las causas etiológicas que lo pueden causar. Quisimos hacer un pequeño hincapié también en lo que sería el sangrado en pacientes con cáncer. Se ha estimado que el sangrado puede ocurrir en un 6 al 10% de los pacientes con cáncer avanzado. Puede aparecer como un primer síntoma de la enfermedad o presentarse a medida que progresa la enfermedad. Como mencionaron, en el caso del mieloma múltiple se ve alteraciones de la hemostasia primaria, que puede estar dada por un síndrome von Willebrand adquirido o por defectos cuantitativos. También la interferencia de las proteínas monoclonales, que pueden alterar tanto la función plaquetaria como los factores de coagulación, que fue lo que se mencionó. Y se ve que la interferencia que pueden provocar estas proteínas también causando una disfibrogenemia, porque alteran lo que sería a nivel la polimerización de los monómeros de fibrina. Y este es un paper que encontramos muy similar al caso de nuestro paciente, una mujer de 53 años que llega a la consulta también por epistaxis. A medida que se realizan los estudios complementarios, también se llega al diagnóstico del mieloma, y la conclusión que nos dice este paper es que si bien la epistaxis no es un síntoma tan común del mieloma, es un diagnóstico diferencial que hay que tener en cuenta en el paciente que llega con este tipo de manifestación. Bueno, muchas gracias.